Ahí está el huevo, no lo pise, compañero. Ya salió, como decíamos, hace muchos años. No me acuerdo un dicho más viejo que yo, que es mucho. Ya está subiendo el árbol el monito y ya se le empieza a ver el culito. Ya está. Fernando Iglesias, ese monegote impresentable, dijo puntualmente que si no, en un tuit o en un documento al jefe de gabinete, el mismo que pidió perdón, pobrecito, a los trabajadores de salud por no haber impedido la marcha, buah, es un tema aparte, dejémoslo ahí. Fernando Iglesias, digo, el monegote irresponsable, puntualmente dice, dejen la reforma judicial de lado y no hay más marchas. Es decir, toda la sanata, la zarazazasa, todas las boludeces infernales que contra la libertad, contra la vacuna, contra la cuarentena y la mar en coche, queda todo desnudo, al desnudo, bien muy claro cuál es el temor de ellos. El temor de ellos es que esta reforma judicial, con todo lo tibia que pueda ser, con todo lo milindrosa, llamémosle, que pueda ser, pone en peligro el aparato persecutorio que han montado desde el Poder Judicial. Poder Judicial que, por otra parte, como sabemos, lo que medianamente nos hemos inquietado un poco en saber, siempre ha sido un elemento, una herramienta de la reacción. En principio, ya en 1930, con la firma de un tío abuelo de García de la Rata y de un socialista, validaron el golpe de Estado contra Irigoyen. Tenía que haber un socialista, un respeto, siempre un socialista para firmar algo bien reaccionario, siempre, históricamente. En 1945, previo al encarcelamiento de Perón, en los tejes y manejes que había entre el gobierno llamado de la Revolución Nacional, el gobierno del GO, en ese entonces el presidente era Farrell, y había unas movidas por la democracia, una democracia acotada, bien gorila, llamémosle, aunque los gorilas no estaban en ese entonces, era la contra, ¿no? Salían los gritos pelados, el gobierno a la corte, el gobierno a la corte, el gobierno a la corte. Se hizo una marcha multitudinaria muy importante, llamada Marcha de la Constitución y de la Libertad. La hicieron como corresponde en el barrio Garca por excelencia, en Plaza San Martín. Ahí confluyeron Braden, el embajador norteamericano marchando, ¿sí? Braden, la cúpula de la Unión Cívica Radical, los conservadores, los socialistas y, para vergüenza eterna, el Partido Comunista también. Una vergüenza para el Partido Comunista en ese momento haber marchado ni más ni menos con esa cría. El gobierno a la corte, gritaban. Bueno, en el 55, bueno, la corte rápidamente adhirió a la revolución fusiladora y limpió por completo, por peronachos y alcahuetes del tirano, a los miembros de la Suprema Corte de entonces. En el 76 ni hablar. En el 76 la Corte, que fue descabezada, ¿no? Pero quedó validando todo, absolutamente todo, en lo actuado por la dictadura, y los jueces también. El 99, no tengo registro de un juez, uno, que haya renunciado por no convivir con la peor dictadura que conoció el país. Cuando asume Alfonsín, como buen conciliador, llamémosle, no hizo lo que debe haber sido, que es haber renovado todo el Poder Judicial de arriba para abajo, y haberlos hecho jurar por la Constitución Nacional a aquellos que habían jurado por el proceso de reorganización nacional. No lo hizo. El único tipo que se les plantó, que los cojudió, y hay que decir que hasta ahí, fue Néstor, que cuando lo corrieron desde la Corte con el tema de la especificación, desde una cadena nacional pide la remoción de la Corte, se le hace juicio político, cambian casi todos, pero Néstor llegó hasta ese punto de nombrar una Corte que en teoría era decente, pero la que a la postre también la acosó y la limó a Cristina. Llegó hasta ahí, digo, y mantuvo en pie todo el aparato
de la justicia federal, de los jueces federales, armado por el compañerito Corach, que puso el compañerito Bonadío y otros atorrantes sinvergüenzas y mafiosos que conformaron ese aparato persecutorio contra Cristina que desde Comodoro Pi. Con un agravante, durante el macrismo se profundizan los lazos de la justicia federal, aunque también la Corte, con el lawfare o guerra judicial, para hablar en concreto, financiado, muy montado y pensado desde el norte para acosar a los gobiernos populares del continente. El objetivo, a través de un juez cuyo nombre no recuerdo, pero que captó en Brasil al juez Moro, que fue el que encarceló a Lula, era lograr terminar con los populismos en América Latina por su corrupción y la mar en coche. Esto fue tan así, que el embajador que nombra el compañero Trump en la Argentina es un embajador que vino con el propósito expreso, y lo dijo, porque esto está escrito, se leía en los diarios, de poder modernizar y ayudar a la justicia argentina en su tarea. Es decir, por encima de que en lo personal yo no simpatizo ni con Gustavito Belli ni con Marcelo Lozardo, que son los que armaron el proyecto de reforma judicial, que es bastante engorroso y demás, no lo soportan. No soportan ese proyecto de reforma judicial porque les lima, les obstaculiza el accionar de una de sus herramientas predilectas. No hay otra explicación. Por encima, y sí, también, y hay que decirlo con todas las letras, esta movida, parte de eso es una movida destituyente. Decir, como dijo Fernando Iglesias, vos sacás el proyecto y yo te corro con la gente en la calle, si no te sigo corriendo con la gente en la calle, de última instancia es lo que debiéramos haber hecho nosotros cuando estamos en la oposición, y haber frenado con toda la fuerza, con una huelga general si era caso, esa ley infame de reforma previsional que llevó realmente al hambre y a la caída del salario de millones de argentinos. O ni hablar de haber permitido el brutal endeudamiento que hoy aún estamos pagando. Ellos han tenido, de eso no cabe en duda, siempre han tenido la iniciativa a la política, han tenido la audacia, han tenido el cagarse las leyes en última instancia, que no hemos tenido nosotros. Es imposible, si un proyecto transformador no puede bajo ningún punto de vista no solamente ser melindroso, diríamos, sino crear una nueva legislación a partir de la iniciativa y también en última instancia de la fuerza. Ojo, no estoy diciendo con la 45 en la cabeza, sino de la fuerza del pueblo movilizado en la calle. El kirchnerismo nunca fue más fuerte cuando fue débil, diríamos. Nunca fue más fuerte cuando en la crisis, cuando Cristina pudo sostener la brutal ofensiva oligarca de la 125. Y la pudo sostener. No quiero imaginarme una ofensiva similar hoy. Así de sencillo. Estamos frente a un enemigo que no hesita ante nada y que tiene una propensión natural hacia el asesinato. Así lo decía Rodolfo Walsh, no lo digo yo. Es decir, compañero, el amiguito Fernando Iglesias, ese monigote, claramente se sacó la careta y muestra lo que son. Los republicanos se cagan en la república, se cagan en la democracia y en los buenos modales y el buen gusto. Nada más, compañeros. Y Fernando Iglesias que se vaya un poquito a